Sombras del pasado. La mansión de los Gutiérrez se alzaba imponente sobre la colina, con sus muros de piedra desgastados por el tiempo, pero aún imponentes, como un testamento a la riqueza y el poder que alguna vez había tenido esa familia. Pero ahora, la casa no albergaba más que sombras y silencio. En la vasta soledad de ese hogar, solo quedaba un hombre, don Ignacio Gutiérrez, el patriarca, un anciano millonario cuyas riquezas ya no significaban nada comparado con el peso de los recuerdos que lo atormentaban. A sus 85 años, don Ignacio había acumulado más fortuna de la que cualquiera podría imaginar. Pero, en su vejez, lo único que ocupaba su mente no eran las acciones, las propiedades ni las empresas que había consolidado a lo largo de su vida, sino los fragmentos de una juventud turbulenta y oscura que, por mucho que intentara olvidar, siempre volvía a acecharlo en sus horas de vigilia y en sus pesadillas nocturnas. Sentado en su enorme sillón de cuero, con la chimenea ardiendo a su lado, don Ignacio observaba el crepitar de las llamas mientras recordaba. Aquellos recuerdos parecían surgir de las brasas, entrelazados con el humo. Eran imágenes distorsionadas, como si su propia mente intentara protegerlo del horror de lo que había hecho. Pero no podía escapar. No ya. Todo comenzó una noche cálida de verano, cuando Ignacio era joven, ambicioso, y muy consciente de su atractivo. Había crecido entre el lujo, rodeado de privilegios, y sabía que el mundo estaba a su disposición. Pero no era el dinero lo que lo excitaba en esos días, sino la promesa de poder absoluto. Y entonces conoció a Lucía. Lucía era una mujer de una belleza extraordinaria, pero también peligrosa, con un encanto que atraía a todos a su alrededor. Era hija de una familia amiga de los Gutiérrez, y durante años había frecuentado las mismas reuniones y fiestas. Pero había algo en ella que la diferenciaba del resto de las jóvenes de su círculo. Lucía no se conformaba con el lujo ni con los halagos. Siempre parecía estar buscando algo más. Y fue esa búsqueda la que acabó por unirlos. Tú eres diferente, le había dicho Lucía una noche, en una de las fiestas de verano que organizaban las familias ricas. Se encontraban en el jardín trasero de la mansión de los Gutiérrez, lejos de las luces y las risas, ocultos bajo el manto de la oscuridad. Ignacio recordaba esas palabras con claridad. Su juventud había sido una época de juegos peligrosos, de desafíos que solo él y Lucía comprendían. Solían reunirse en secreto, explorando los límites de sus deseos y ambiciones, retándose mutuamente a ver hasta dónde podían llegar sin romperse. Pero un día cruzaron una línea de la que nunca podrían regresar. Fue durante una de sus escapadas a las afueras de la ciudad. Habían estado bebiendo, y Lucía, con su habitual desprecio por las normas, lo desafió. Estaban en el coche de Ignacio, y la carretera que atravesaban era estrecha y serpenteante, flanqueada por un acantilado. Acelera, le había susurrado ella al oído. Ignacio, borracho de adrenalina y del perfume de Lucía, apretó el pie en el acelerador. Lo siguiente que recordó fue el sonido desgarrador del metal al chocar, seguido del grito de Lucía. El coche había salido de control, estrellándose contra otro vehículo que venía en dirección contraria. Había sido un instante, una fracción de segundo, pero el impacto fue devastador. Ignacio nunca había olvidado el cuerpo inerte del conductor del otro coche, un joven que no tendría más de 25 años. Tampoco olvidaba el rostro desfigurado de la chica que lo acompañaba. Estaban muertos. Y, sin embargo, mientras el miedo y la culpa se apoderaban de Ignacio, Lucía sonrió. No digas nada. Nadie lo sabrá jamás. Y así fue. Con el poder de las influencias y el dinero, la tragedia se cubrió rápidamente bajo el velo de una historia inventada. Nadie habló del accidente, ni de los cuerpos que habían quedado al borde de la carretera. Para todos,
Ignacio y Lucía eran inocentes. Pero la verdad no desaparece tan fácilmente. Los días posteriores al accidente fueron extraños. Lucía seguía visitando a Ignacio, pero algo en ella había cambiado. A veces la encontraba mirando por la ventana, con los ojos perdidos en el vacío. En otras ocasiones, reía sola, murmurando cosas que él no podía entender. Ignoraba sus cambios de humor, convencido de que lo peor había pasado. Hasta que una noche, Lucía no apareció. Ignacio la buscó, llamó a su casa, pero nadie sabía dónde estaba. Desesperado, condujo hasta el acantilado donde ocurrió el accidente. Allí, de pie en el borde, la vio. Lucía estaba sola, con los pies descalzos, observando el horizonte con una extraña calma. No podemos escapar de esto, Ignacio, le dijo ella sin volverse, su voz extrañamente distante. Siempre estarán con nosotros. Fue la última vez que la vio con vida. A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo al pie del acantilado. Las autoridades determinaron que había sido un accidente, pero Ignacio sabía la verdad. Lucía había saltado. Desde entonces, el recuerdo de aquella noche lo perseguía. Los rostros de los muertos aparecían en sus sueños, deformados y llenos de odio. Podía verlos, a veces, en los reflejos de los espejos, en las sombras que se movían por los pasillos de la mansión. Sabía que no era su imaginación. Ellos estaban allí, esperándolo, aguardando el momento en que su culpa lo devorara por completo. Los años pasaron, pero los recuerdos nunca se desvanecieron. Cada día, mientras contemplaba su vasta fortuna, Ignacio sentía que todo lo que había logrado no era más que una farsa. El dinero, las propiedades, las empresas, no significaban nada. Lucía tenía razón. No podía escapar. Esa noche, como tantas otras, los fantasmas del pasado lo visitaron. Mientras miraba el fuego en la chimenea, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando levantó la vista, vio la silueta de Lucía, de pie junto a la ventana, observándolo con la misma mirada fría que tenía la última vez que la vio. «Están aquí», susurró la voz de Lucía en su mente. «Siempre han estado aquí». Los rostros de las víctimas comenzaron a surgir del suelo, sus ojos fijos en él, sus bocas torcidas en muecas de sufrimiento. Ignacio intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El fuego en la chimenea crepitaba más fuerte, como si se burlara de su impotencia. La figura de Lucía se acercó lentamente. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran pozos oscuros, vacíos de vida. Se inclinó sobre él, con una sonrisa cruel en los labios. «No puedes huir de ellos, Ignacio. Ahora es tu turno de pagar». El grito de Ignacio resonó en la mansión, pero nadie lo escuchó. En el silencio de la colina, las sombras finalmente habían reclamado lo que era suyo.